presenta. Hola, bienvenidos a la cápsula informativa de los materiales de construcción. Estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad de Monterrey y el día de hoy les tenemos un material nuevo. El día de hoy vamos a hablar sobre el yeso. Vamos a explicar algo de su historia, del proceso de fabricación, algunas propiedades físicas, químicas, sensoriales, la normativa, cómo se relaciona con el medio ambiente, entre otros. Como primer punto iremos con mis compañeras María y Pamela, que nos darán más información y una introducción sobre lo que es el yeso y su historia. Vamos con ustedes, María y Pamela. Un conglomerante de color blanco. Su nombre químico es sulfato dihidratado. El yeso se ha utilizado desde hace mucho tiempo en construcciones antiguas y hasta hoy en día se utiliza en interiores de casas como recubrimiento para las paredes. A continuación vamos a hablar un poco sobre la historia del yeso. El yeso es uno de los primeros materiales que se utilizó para la construcción y al ser un material tan antiguo no se tiene un registro de su descubrimiento. Sin embargo, una de las construcciones más antiguas de las que se tiene conocimiento se encuentra en Catalhuyuk, una ciudad que durante los años 7500 y 6500 a.C. utilizó el yeso como revoco de paredes construidas con barro. Durante esta época fue cuando se comenzó a utilizar el yeso como revoco y para construir suelos. Otro ejemplo de este uso es la ciudad de Jericó. Las últimas aportaciones del yeso en estas épocas ocurrieron en comunidades de Mesopotamia e Irán, tales como Hasuna, Matarrá, Baguz, Eriud y Siyalk, las cuales además de utilizarlo en revocos también comenzaron a usarlo en enlúcidos y ornamentación. Los egipcios ya conocían el yeso, ya que con él realizaban moldes para la reproducción de máscaras y de otras partes del cuerpo humano. Después, los griegos volvieron a utilizar el yeso y empezaron a modelar esculturas y modelos de estudios con él. El uso del yeso se expandió a diferentes campos, hasta la caída de Roma, que causó una gran decadencia. Hasta ahora, el yeso se sigue utilizando y forma parte de las actividades plásticas. También es distinguido por su uso en la arquitectura española. En España se le conoce al yeso como escayola, y un acontecimiento importante en España es la manera en la que al no tener mármol se utilizaba el yeso junto con colorantes para obtener un acabado como mármol. A esto se le puede llamar estuco mármol. Se ponía el yeso y después con sacos se abrazaban las columnas o elementos que querían recubrir. Al secarse el yeso lo pulían y el acabado quedaba brillante, tal y como un mármol. Ahora que ya sabemos todo sobre la historia y cómo el yeso ha llegado a lo que es hoy, se pueden estar preguntando ¿y cómo empieza esto? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llegamos a obtener el yeso? Bueno, pues nuestro equipo tuvo la oportunidad de visitar diferentes fábricas de aquí de la ciudad y tenemos unas tomas muy interesantes para explicarles paso por paso cómo es el proceso. Vamos con ustedes. Al igual que el cemento y la cal, se extrae la piedra de la cantera con excavadoras o voladuras. Esta piedra se puede encontrar en la superficie o hasta 20 metros de profundidad. Al extraer con explosiones se puede llegar a tener una extracción de 2 a 4 toneladas por día. Un aspecto importante por considerar es evitar las áreas de cantera en la que haya presencia de arenas o gravillas, ya que disminuyen el valor de la calidad del yeso. Este proceso se realiza en machacadoras, molinos de rodillos o trituradoras de martillo, la cual son equipos encargados de reducir el tamaño de la piedra para una adecuada para el siguiente paso, la calcinación. El tamaño mayor de la piedra, llegando del primer paso, la extracción, puede llegar a ser de 50 centímetros y mediante la trituración llegan a reducirse hasta los 20 milímetros. Durante la trituración también se tienen dispositivos que analizan el tamaño y elementos de la piedra. Estos aparatos son capaces de decir si la piedra no cuenta con el tamaño adecuado o si contiene elementos no útiles. Si es así, las piedras no útiles son regresadas a la naturaleza.
La calcinación se realiza en hornos fijos, rotatorios o de parrilla móvil, donde a diferentes temperaturas se logra deshidratar la materia prima y crear el yeso. Estos hornos son capaces de tener aproximadamente 650 toneladas de piedra dentro de ellos. La deshidratación llega a ocurrir a los 1000 o 1200 grados Celsius. El paso completo de calcinación tiene una prolongación de 1 hora. El yeso se pone en sacos mediante un sistema automatizado, ya que cada saco se va llenando con el peso y volumen establecido. Esta máquina puede llegar a ser 2500 sacos la hora. Los sacos después pasan a una cinta transportadora que los llevará a un área donde se encuentran pales de madera para acomodarlos uno arriba del otro. Ojalá les haya parecido muy interesante la manera en cómo algo tan chico, algo que tenemos a nuestras manos, puede llegar a crearse algo magnífico, un material que lo utilizamos hasta hoy en la actualidad en los lugares que vivimos, en los lugares que visitamos. Pero bueno, el proceso también tiene ciertos aspectos que debemos considerar y esto es el impacto que tiene en el medio ambiente. Vamos con mis compañeras que nos dirán cómo es que este proceso y el yeso impactan a nuestro medio ambiente. Ahora hablaremos sobre la interacción del yeso con el medio ambiente. El yeso no consume mucha energía al momento de elaborarse y utiliza subproductos químicos como materia prima al momento de elaborarse, por lo cual se observa una preservación del medio ambiente. Gracias a que al momento de calcinarse no se necesitan de temperaturas muy altas, esto no daña la atmósfera. Pero por otro lado, sí se produce vapor de agua y otro tipo de gases y esto sí daña la atmósfera. Una de las dudas que se puede tener en cuanto al yeso y su interacción con el medio ambiente es si es reciclable o no, y la respuesta es que sí, es reciclable, pero en sí los residuos del yeso son los que son reciclables, pues se pueden meter a un proceso y comenzar el proceso de producción desde cero y así es como se pueden reutilizar estos residuos. Una empresa muy conocida de España llamada Knauf es una de las que realiza más este proceso de reciclaje, donde mencionan cómo primero obtienen los residuos del yeso y después empieza la trituración y siempre después la calcinación. Otro recurso natural que se utiliza en la fabricación del yeso es el agua. Se utiliza en pequeñas cantidades, ya que al contar con bajas temperaturas en el proceso de calcinación, no se ocupa mucha agua para un nuevo proceso de refrigeración. También se utiliza el agua en pequeñas cantidades para generar placas de yeso. También se utiliza como un aditivo para dar ciertas propiedades durante el fraguado. Bueno, pues saber del medio ambiente y cómo el yeso está afectando a pues es muy interesante, ya que todo lo que contamina y el medio ambiente es algo que hoy en día es muy hablado y es algo que estamos considerando mucho porque pues es bueno para cuidar el medio ambiente y dónde vivimos y cómo vamos a vivir en el futuro. Y bueno, vamos a seguir al siguiente tema, que son las propiedades, y esto se consiste básicamente en las propiedades físicas, sensoriales y químicas que componen al yeso. Vamos con mis compañeras que nos darán un poco un parecido a una clase de cómo estas propiedades están dentro del yeso. Ahora hablaremos de las propiedades químicas del yeso. El yeso es el sulfato de calcio hidratado y está compuesto 33.56% de óxido de calcio, 46.51% de óxido de azufre y solamente un 20.93% de agua. El proceso químico que lleva es que primero realiza una contracción, después se expande y luego se vuelve a contraer o a retraer, pero la expansión del medio es mayor a la retracción del final. También otra cosa que sucede con el yeso es que oxida al hierro y al acero en la presencia de humedad. En cuanto a las propiedades físicas, se tienen aspectos tanto como positivos y negativos. En los positivos podemos encontrar que el yeso es muy fácil de manejar. Esto quiere decir que se puede tener un molde y al poner el yeso es muy fácil que obtenga esa forma. También tiene mucha rapidez al fraguar y pues esto se debe
a la finura, la concentración del agua y la humedad que se tiene cerca del yeso. Estos son cosas que afectan el tiempo de fraguado, pero generalmente siempre es con rapidez. El yeso también tiene mucha resistencia mecánica y esto siempre y cuando la piedra del yeso tenga finura, concentración del yeso y moderación de la temperatura y la atmósfera en el que será colocado. Y otra característica muy importante, que es una ventaja, es la resistencia al fuego, y esta es una de las razones por las que podemos encontrar muchas placas y tabla roca de yeso dentro de los muros interiores, porque se utiliza para no tener problemas con el fuego. Como también se tienen ventajas, también hay desventajas, que pues pone al yeso debajo de los materiales como el cemento y la cal, y estas desventajas es su poca adherencia con piedra y madera. También uno muy afectado es la permeabilidad, pues este material no es resistente al agua ni a la humedad, entonces al no ser resistente a estos se tiene un aumento de volumen cuando se tiene contacto con ellos. Y pues bueno, al tener el aumento de volumen, lo que va a afectar es que el material va a comenzar a tener fisuras y pues esto acaba con el mortero o lo que sea que esté en el que esté colocado, va a tener fisuras y el material no va a funcionar. También otras desventajas es que no es resistente, generalmente no se usa como material estructural. También fragúa y endurece solamente en el aire, a pesar de que es muy rápido, solamente puede ocurrir en el aire. Y pues no adquiere cohesión y dureza en medio húmedo, sino nada más en el aire. En cuanto a las propiedades sensoriales del yeso, nos encontramos que es un material generalmente blanco, pero si cuenta con impurezas se puede tornar amarillento o rojizo. También es un material polvoso, tiene un aspecto frágil, es duro al tacto y pues genera acabados lisos, por eso es que se utiliza mucho en interiores. Además, es sedoso cuando se coloca sobre cristal y se torna perlado en superficies de exfoliación. Después de saber sobre el medio ambiente y todas las propiedades que tiene el yeso, es muy importante saber que también existen normativas mexicanas, tanto como internacionales, que son establecidas para tener un control sobre la producción, el uso y cómo trabaja el yeso, donde se puede ver las emisiones que se pueden llegar a tener, o también propiedades químicas y los procesos que se deben de hacer antes de ensayar y establecer el yeso en las construcciones. Entonces estas normativas son importantes para tener este conocimiento y tener un control sobre el material. Vamos con mis compañeras para ver qué tipo de normativas tenemos para el yeso. Existen algunas normativas para la utilización del yeso, como por ejemplo la de 1974, que es el yeso calcinado para la construcción. Esta norma mexicana establece las especificaciones mínimas de la calidad para el yeso calcinado obtenido de la piedra del yeso natural para una deshidratación parcial por medio del calentamiento. Esta norma aplica al yeso calcinado para la construcción. Otra normativa es la de la terminología de la industria del yeso, es decir, los nombres que se le pueden llamar al yeso. Esta norma mexicana establece algunas de las definiciones de los términos más comunes dentro de la industria del yeso. Otra norma es la de métodos de pruebas químicos para yeso y sus productos. Esta establece los métodos que se llevan a cabo para analizar las propiedades químicas del yeso ya una vez calcinado. Se toman en cuenta el análisis químico para así saber con qué se presentará la construcción en cuanto a la humedad, dióxido de carbono, dióxido de silicio, óxido de fierro y aluminio, entre otros. Existen otras normas, tal y como paneles de yeso para muros divisorios, plafones y protección contra incendio.
Placas o bloques de yeso para muros interiores. Placas de yeso para plafones. Y bueno, ya hora de saber todo sobre el yeso, sobre cómo se utiliza, cómo se produce, su historia, de dónde viene. Vamos ahora sí a ver ejemplos, tanto como internacionales, nacionales y también aquí dentro de la ciudad de Monterrey. Tuvimos la oportunidad de visitar varios sitios donde les vamos a mostrar físicamente cómo se utiliza el yeso y dónde lo podemos encontrar, para que ustedes puedan tener la oportunidad de saber cuándo algo está hecho de yeso y cuándo de otro material. Vamos con mis compañeras, la cual estuvieron visitando diferentes sitios de Monterrey y explicaciones sobre ejemplos en el mundo para darnos un mejor ejemplo de cómo se ve el yeso. El yeso se puede encontrar en algunos proyectos en Monterrey, ya que es muy utilizado en interiores, como por ejemplo, existen los techos de placas de yeso, los cuales son techos falsos que se realizan con placas prefabricadas de yeso rígido, creando un revestimiento continuo para cubrir. También sirve como revestimiento para viviendas en zonas de paso, cocinas y baños. Fashion Drive, una plaza comercial de la ciudad de Monterrey, y ahorita en específico estamos en la tienda H&M, donde estamos analizando su estructura, y algo muy interesante es este acabado de yeso en las escaleras eléctricas. Lo están recubriendo con este acabado de yeso, y como también podemos ver, hay varios muros de la tienda que están hechos de yeso y tabla roja, pues como son muros interiores no necesitan de tanta estructura y de cargamiento. Un ejemplo en el cual se puede observar la utilización del yeso en Monterrey es en Barrio Antiguo, ya que en estas casas era muy común que se utilizara el yeso como recubrimiento y para decorar. En cuanto a proyectos universales donde se utiliza el yeso, podemos encontrar la vivienda ecológica en Centayo, Italia, que fue diseñada por los arquitectos de Barra y Barra, la cual cuenta con una fibra de yeso entre bastidores de soporte, que recubren columnas de madera formando las paredes centrales de la casa. Esta fibra de yeso cuenta con una gran elasticidad, la cual protege contra sismos y además puede soportar hasta 60 kilogramos. Otro ejemplo es Albastaquilla en Dubái, el cual es un barrio histórico, en el cual se puede observar el uso del yeso para recubrimiento en distintos acabados. Por otro lado, encontramos el Palacio de Alhambra de Granada en España. Aquí es muy común el uso del yeso en la construcción con motivos decorativos. Esto se puede observar en la gran calidad de la ornamentación de los muros del Palacio de Alhambra. Y bueno, por si alguien ya se distrajo, se olvidó, hasta se aburrió de tanta información, vamos a hacerles un pequeño resumen sobre cómo hemos ido evolucionando en esta cápsula informativa sobre el yeso, para que tengan cada información y cada tema presente para el siguiente tema. Para concluir, el yeso es un material conglomerante que ha sido utilizado desde la antigüedad tanto para la construcción como para la ornamentación. Es un conglomerante que, a pesar de no tener tanta resistencia como el cemento o la cal, tiene muchos beneficios, por ejemplo, su facilidad de manejo y su rapidez de fraguado. Otro de sus beneficios es que se pueden obtener acabados muy lisos con él. Además, el yeso es reciclable y, comparándolo con otros materiales, este conglomerante daña mucho menos el ambiente, ya que se necesita de poca energía para elaborarlo y utiliza subproductos químicos como materia prima. Todo esto nos lleva a la conclusión de que el yeso es un material del cual se pueden obtener muchos beneficios si lo sabemos utilizar de la manera correcta. Finalmente, nos podemos dar cuenta de que el yeso es un material muy importante a lo largo de la historia,
Esto gracias a que se ha utilizado desde la antigüedad hasta nuestros días. Y hoy en día, más que nada, es utilizado en interiores, ya que se utiliza para recubrir paredes, porque genera un acabado muy liso, que no se genera con cualquier otro material. También sirve para hacer algunos detalles interiores y pues se utiliza en muchos otros ámbitos de nuestra vida. Yo creo que es muy importante conocer las propiedades tanto físicas como químicas y sensoriales y cómo se relaciona con el medio ambiente el yeso, ya que de esta forma podemos utilizarlo de la mejor manera posible y sacándole el mejor provecho. Y bueno, ojalá hayan aprendido mucho con esta cápsula informativa sobre el yeso y ojalá lo apliquen para sus obras y encuentren una buena manera de traer este material de nuevo a la actualidad. Nos vemos la próxima semana con la cápsula informativa sobre los petreos. Hasta luego.